clase que me corresponde relacionada a otra de las enfermedades sistémicas autoinmunes denominada síndrome de Sjögren. Entonces, ¿cuál es la definición de síndrome de Sjögren? Es un cuadro, es una enfermedad crónica, sistémica, autoinmune, que su punto blanco es específicamente las glándulas epiteliales. Y la característica general de esta enfermedad es lo que se denomina xerostomía, xeroftalmía, ojo seco, boca seca, y no solamente compromete estas glándulas epiteliales clásicas, el ojo seco, la boca seca, también compromete otras zonas, otras áreas de nuestro cuerpo que tienen glándulas epiteliales y que, como por ejemplo, el árbol tráqueo-bronquial, las fosas nasales, la zona, digamos, la mucosa vaginal, etc. Entonces, en estas zonas también se va a en esas zonas también se va a encontrar esta sequedad, ¿no? A nivel de la piel, a nivel de la vagina, y que va a condicionar manifestaciones de acuerdo al caso que se presente. Entonces esto compromete las glándulas salivales, compromete las glándulas lacrimales, las glándulas salivales, y como vemos en esta figura, ¿no? Las que son comprometidas son las glándulas parótidas, sus glándulas, sobre todo las glándulas parótidas, las glándulas submandibulares, glándulas sublinguales, y normalmente cuando sospechamos el caso de que un paciente pudiera estar cursando con un cuadro relacionado al síndrome de Sjögren, lo que normalmente se pide es la biopsia de esta glándula sublingual, y que nos va a dar una característica específica que se denomina el score. Cuando el score es 1 mayor de 1, entonces estamos hablando de positividad y que nos está indicando que estamos frente a un cuadro de síndrome de Sjögren. ¿Y qué significa el score? Significa en un campo debe encontrarse más de 50 linfocitos por campo, valga la redundancia. Entonces, como todas las enfermedades reumáticas, inflamatorias, sistémicas, es una enfermedad crónica con sequedad ocular, que también se denomina keratoconjuntivitis zika, sequedad oral, la xerostomía, y su punto blanco, como dijimos, es las células epiteliales. Existen también lo que se denomina los trastornos asociados. Si ustedes se han dado cuenta, tanto en otras enfermedades, por ejemplo en esclerodermia o la miopatía inflamatoria o el lupus, hay esta enfermedad asociada con otra enfermedad autoinmune. Entonces, en el caso del síndrome de Sjögren, está asociada con artritis reumatoidea, con lupus, con esclerodermia, con polimiositis, vasculitis, enfermedad mixta del tejido conectivo, tiroiditis, etc. Entonces, es un trastorno que afecta a otras partes del cuerpo, no solamente esto es lo que se llama las manifestaciones extraglandulares, como parecido a la artritis reumatoidea. Se habla, la clásica de la artritis reumatoidea, el compromiso articular, pero puede dar manifestaciones extraarticulares. Entonces, de igual manera que la polimiositis puede comprometer, su punto blanco son, digamos, la musculatura esquelética, de igual manera, en este caso el síndrome de Sjögren va a dar manifestaciones extraglandulares, que puede comprometer el riñón, pulmón, vasos sanguíneos y afectar glándulas exocrinas. Y este síndrome de Sjögren puede tomar diferentes denominaciones: xerostomía, síndrome de Sjögren, keratoconjuntivitis
seca o síndrome seco. La epidemiología. En relación a la epidemiología, la prevalencia en la población general de esta enfermedad es del 0.5 a 1%, o sea, algo semejante a la artritis reumatoidea, ¿no? En otras palabras, es una enfermedad relativamente frecuente, como la artritis reumatoidea. La relación, como siempre en estas enfermedades reumáticas, tenemos que ver esa relación, varón-mujer o mujer-varón. En este caso, la relación es de 9 a 15 por 1. 9 a 15 por una mujer, por 9 a 15 mujeres por un varón. Es uno de los 3 trastornos autoinmunes más comunes. Tiene igual algo parecido a la dermatomiositis, que tenía 2 picos, ¿no? Dos picos de presentación. Uno a los 20 y 30 años y otro a los 50 años. Sobre todo en relación que vimos esta asociación con la artritis reumatoidea, más o menos sobre todo artritis reumatoidea larga evolución, más o menos el 50% de los pacientes. Luego también se puede presentar en el 20% de los pacientes con lupus y esclerosis sistémica en menos proporción. La incidencia en mujeres en relación a varones, mujeres 1 por 100 por año y hombres 1 por 1000 por año. Como vemos aquí, esta prevalencia de síndrome de Sjögren en pacientes asociados a artritis reumatoidea, 30%, a la esclerodermia, 20%, y el lupus, 8%. Esta enfermedad, en relación a las otras enfermedades, hay un mayor riesgo de que pueda presentar en su desarrollo, en su historia natural, linfoma, sobre todo linfoma de células B, más o menos, digamos, entre 10 y incluso hay otra serie que habla hasta 50 veces la posibilidad, el riesgo relativo de presentar linfomas que en la población general. La etiopatogenia de la enfermedad, en realidad, como todas las otras enfermedades reumáticas, no es conocida, pero igual que las otras enfermedades reumáticas, hay un fondo de predisposición genética y el medio ambiente en el cual, digamos, está inmerso el paciente, el que va a condicionar el desarrollo de esta enfermedad. Y con respecto en relación al aspecto genético, está demostrado la relación con el óxido del HDR2, DR3, el DRW52, y de este DRW52 sobre todo el HLA-DQA1 y HLA-DQB1. También hay otros sobre todo del complejo mayor de histocompatibilidad, una relación para desarrollo de esta enfermedad, es el HLA-B8. Bueno, esta es una fotografía de cómo se produce esta infiltración de las glándulas salivales, de las glándulas lacrimales, y que va a condicionar secundariamente fibrosis y atrofia acinal. Esto es lo mismo, ¿no? Hay infiltración de mononucleares de los linfocitos hay una sobreestimulación de los linfocitos B que van a producir los anticuerpos, y fibrosis del tejido intersticial y atrofia glandular. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad lenta y progresiva, insidiosa, y que por eso, como también creo que en la clase anterior dijimos, el diagnóstico tiene que ser precoz, lo más pronto posible,
para evitar las consecuencias y el compromiso extraglandular de esta enfermedad. Entonces, dentro de la etiopatogenia se encuentra alteración del reconocimiento inmunitario, alteración de la respuesta inmunitaria adquirida, alteración de la regulación de la respuesta inmune, factores genéticos que ya hemos dicho, HLA-DR2, DR3, y que digamos asociados a los anticuerpos, a los anticuerpos anti-GLO, anti-LA, y aquí también están inmersos, ¿no?, el medio ambiente, y en el medio ambiente sobre todo virus. Se darán cuenta ustedes, alumnos, que en muchas de estas enfermedades reumáticas, inflamatorias, sistémicas, dentro de los factores gatillantes de esta enfermedad, en el medio ambiente se encuentran los virus, ¿no? El Epstein-Barr, herpes C, citomegalovirus, coxsackie-virus, también coxsackie-virus, hepatitis B y C, el VIH. Y también el parvovirus B19. El parvovirus B19 está metido en todo, en artritis, en lupus, ¿no?, y en el síndrome de Sjögren y otras enfermedades. Luego los autoantígenos, ¿no?, afoporina, fodrina, etc. Y la alteración de los linfocitos B. Acá es un aspecto muy importante porque hay estimuladores de estos linfocitos B que lleva a la sobreproducción de anticuerpos. Entonces, dentro de los factores genéticos, ya lo dijimos, los grupos ya también de herpes simple 6, aquí también el HTLV1 también está relacionado como, digamos, este factor ambiental para desencadenar esta enfermedad. Ahora los autoantígenos, las ribonucleoproteínas, ROLA, fodrinas, anticolinas y la estimulación de los linfocitos B. Bueno, ese es lo que se denomina síndrome de Sjögren primario, cuando no hay asociación a ninguna otra enfermedad reumática y durante todo el desarrollo de la enfermedad simplemente las manifestaciones de serostomía, serodermia, sequedad vaginal, serotraquea, etc. O cuando, digamos, la enfermedad avanza a sus formas mucho más agresivas, y acá también está relacionado cuando se hace manifestación de órganos blancos, digamos, extraglandulares, manifestaciones extraglandulares, la morbimortalidad de estos pacientes se incrementa. Entonces, y el Sjögren secundario se refiere cuando está asociado ¿a qué? A lupus, artritis, esclerodermia, sarcoidosis, amiloidosis, fibromialgia, miastenia grave, enfermedad de insecto contra huésped, virus de VIH, hepatitis C, virus linfotrópico humano, etc. Entonces, este síndrome, vemos Sjögren secundario, la dermatomiositis, polimiositis, policondritis recidivante, tiroiditis de Hashimoto, cirrosis biliar primaria. Otro aspecto importante en estos pacientes, aparte de que pueden asociarse cirrosis biliar primaria, también se asocian a hepatitis hepática y también se asocian a hepatitis autoinmune crónica. Y otras asociaciones está como la gamapatía monoclonal de significado incierto, madre de niño con bloqueo cardíaco congénito, madre de niño con lupus neonatal y síndrome de fatiga crónica. Las manifestaciones, el Sjögren muchas veces, digamos, está acompañada no solamente con estos síntomas o signos clásicos de serotonía y serotonina,
no con síntomas generales. Y una de las cosas que predomina en estos pacientes es la fatiga, en el 70-80% de los pacientes, y ansiedad y depresión en el 20-40% de los pacientes. Esta fatiga realmente es muy intensa en los pacientes. Otras veces puede pensarse que podríamos estar frente a una fibromialgia. Puede haber también trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Y puede también, dentro de las manifestaciones, artralgia, poliartralgia, poliartritis, mialgia. Las mialgias, sobre todo, están presentes en el 4%, una miositis semejante a la miositis idiopática, ¿no? A las miopatías inflamatorias idiopáticas se presenta en el 4% de los pacientes. Y otra de las características es que esta fiebre autolimitada de bajo grado está presente como manifestaciones iniciales más o menos en el 5% de los pacientes. Tenemos que recordar que normalmente las glándulas salivales producen 600 mililitros de saliva diaria. Y en estos pacientes el gran problema es justamente esta pérdida, ¿no?, severa de la secreción salival. Y ahora, dentro de los síntomas relacionados a este compromiso, por ejemplo, en el compromiso ocular, los síntomas que uno puede, preguntar y que el paciente va a referir, está caracterizado por irritación, ardor ocular, sensación de cuerpo extraño o arenilla en los ojos, fotofobia, incluso fatiga visual, como que el paciente se cansa, ¿no? Y bueno, esta fotofobia va a variar, depende del grado de daño y del compromiso de las células epiteliales corneales. Va a haber pérdida del epitelio corneal, erosiones, ulceraciones y en el caso grave, perforaciones. En cuanto a los síntomas orales, por lo general el paciente va a presentar ardor, ¿no?, a nivel de la boca, va a haber disfagia para los alimentos sólidos, lesiones lineales en las comisuras de los labios, alteraciones del gusto, sequedad bucal, crecimiento unilateral o bilateral de las parótidas. Cuando se presenta este aspecto de crecimiento bilateral o unilateral de la parótida, nosotros tenemos que estar alerta de que no vaya a ser que se esté asociando con linfoma tipo B. Bueno, también se puede presentar estomatitis y hay propensión a las infecciones, sobre todo a nivel de la boca, infecciones por cándida. Entonces, otro de los aspectos a nivel, por ejemplo, de la boca, lo que se va a presentar también es caries dental. Por eso que una de las cosas que nosotros tenemos que preguntar al paciente, ¿tiene la boca seca? ¿Siente que su boca está seca? Otro de los aspectos es, cuando usted conversa por largo tiempo, ¿puede realmente mantener la conversación? Y el paciente le va a decir no, porque por el problema de la sequedad, que tiene que tomar agua y tiene que cortar la conversación. Y otro de los aspectos importantes aquí es también la caries dental. Y esta caries dental es diferente a lo que normalmente se presenta. Normalmente se presenta la caries dental casi como digamos en el borde inferior de los dientes. Pero esta caries es a nivel de la raíz de los dientes. Esa es la diferencia realmente, digamos, que lo que sucede en la población general. Quemazón de garganta, hay voz ronca, voz débil y la disfagia. Como dijimos, cansancio ocular y otras manifestaciones, sequedad nasal,
puede haber sequedad nasal con epistaxis y sinusitis crónica. Luego puede haber vaginitis infecciosa, alteración del algo traqueobronquial. No solamente eso, puede haber enfermedad pulmonar obstructiva, puede haber también bronquiolitis y puede haber también bronquiectasia. Se pueden presentar en estos pacientes. Y bueno, puede presentarse a nivel del estómago, gastritis atrófica, y aquí con mucho cuidado estos pacientes pueden desarrollar anemia perniciosa. Y otra de las características importantes de esta enfermedad es que van a ser pancreatitis autoinmune a repetición. Y también, bueno, la afección cutánea puede ser tan severa que se puede parecer, digamos, como escamas de cocodrilo, lo que se le denomina. Esta es una fotografía, ¿no?, de cuánto de compromiso puede presentar un paciente al desarrollarse esta enfermedad. Tenemos acá una lengua seca, no solamente seca, es una lengua rojiza, despapilada, con hendiduras a nivel de los labios, se denomina regales. Y también keilitis a nivel de los ángulos de los labios. Luego, es una fotografía casi parecida, y acá más aún todavía una lengua enrojecida, seca, despapilada, con keilitis y las regales, que son estas fisuras que se presentan a nivel de la lengua. Bueno, esto es algo parecido, y en esta fotografía vamos a ver la inflamación de las parótidas. Casualmente creo que con uno de los grupos hemos visto que casi al final es una persona joven que ha presentado en 3 ocasiones inflamación de las parótidas, las glándulas submandibulares, y más o menos desde diciembre del año pasado esto no se ha modificado, ha sido permanente, ¿no?, con inflamación bien evidente bilateral de las glándulas parótidas, de las glándulas submaxilares, con adenopatías. Entonces, hay otro cuadro que se denomina enfermedad por inmunoglobulina E4, que puede parecerse al síndrome Sjögren. Y por ejemplo, en este paciente como les hacía referencia, hay una enfermedad que se llama enfermedad por inmunoglobulina G4. Entonces puede ser también un Sjögren,
o como se está repitiendo en este caso el paciente, pudiera también ser que el paciente se esté desarrollando linfoma, y por eso en ese caso de ese paciente que le refería se hizo una referencia para hematología, para evaluar por esta posibilidad de 5 a 44 veces, ¿no?, el riesgo en relación a la población general de desarrollar linfoma de células B. Bueno, este es el test, se denomina test de Schimmer, es un papel filtro de más o menos 5 milímetros de ancho por 35 milímetros de largo, que se pone en el ángulo interno del ojo, y normalmente una persona normal en 1 o 3 minutos llega a humedecer 20 milímetros de esta tira, pero en los pacientes con síndrome Sjögren puede ser que no humedezca nada o menos de 5 milímetros. Entonces ahí se define que realmente estamos frente a un problema de seroscalmia, ¿no? Bueno, este es otro caso relacionado, digamos, a inflamación de las glándulas parótidas, y aquí tenemos, ¿no?, una lengua despapilada, rojiza, el paciente siente ardor en la boca, y otro de los problemas que hemos dicho puede presentar disfagia a los alimentos sólidos, y tiene que cada cierto tiempo estar tomando sorbos de agua para poder hacer la deglución. Bueno, esta es la inflamación de las glándulas submaxilares, y este es dentro de los estudios que se solicita para definir si el paciente tiene seroscalmia. Aparte del test de Schimmer, es el rosa de Bengala. Bueno, esto básicamente lo realizan los oftalmólogos, y también hay otro test que es el test de fluoresceína, que es actualmente lo que más se utiliza. Bueno, este es lo que les refería, por ejemplo, en esta foto. Las caries normalmente se presentan aquí en el borde, como decir, este es parte proximal, parte distal. Normalmente las caries se presentan en esta parte distal del diente, como decir. Pero la diferencia a las caries comunes, esta carie se empieza a nivel de la raíz del diente, ¿no? A nivel de la raíz del diente. Y entonces produce pues deterioro de la dentadura, puede producir gingivitis, y también puede producir como dije, infección por cándida. Por ejemplo, miren en esta otra fotografía cuánto daño realmente produce en estos pacientes la enfermedad. Manifestaciones extraglandular. Se presenta sobre todo en el 30% de los pacientes con Sjögren primario, y menos frecuente en Sjögren secundario. Los frecuentes son la artromialgia, poliartritis, oligoartritis, digamos, comparándolo con la artritis reumatoidea, no es erosiva. Puede haber contenido pulmonar, ¿no?, con un EPIC, y a nivel renal se va a producir nefritis intersticial, glomerulonefritis, y también puede afectar el sistema nervioso central y periférico, con diferentes bemoles desde lo más simple a lo más complejo. El fenómeno de Raynaud se presenta en el 30% de pacientes. Cuando hay este fenómeno de Raynaud y hay vasculitis, el riesgo de que pueda, y hay hipocomplementemia, el riesgo de que pueda presentar, el riesgo de poder estar desarrollándose en ese paciente un linfoma es alto. Esto es como decir, son factores de riesgo que nos están anticipando que este paciente en algún momento pueda desarrollar Se lo he visto.
En una reunión 37, en palomopatía 14, afección pulmonar 11, vasculitis 9, afección renal 6, linfoma 6, esplenomegalia es neutropenia periférica 2 y miocitis. El miocitis en realidad, de alguna otra serie, hasta 4% se puede presentar en estos pacientes. Es importante también las manifestaciones neuropsiquiátricas, la depresión, ansiedad, alteración de la memoria, trastorno del sueño, cutáneas, ¿no? La púrpura también es otra, digamos, otra manifestación de que si se presenta púrpura, hay fenómeno renal, hay hipocomplementemia, probablemente el paciente esté desarrollando linfoma y por eso se tiene que evaluar exhaustivamente al paciente. Y esta púrpura está asociada con crioglobulinemia y esta crioglobulinemia también está asociada al riesgo de padecer linfoma. También, en cuanto digamos al compromiso a nivel de piel, se puede presentar por estos anticuerpos anti-RO, anti-LA, se puede presentar lesiones anulares que pueden simular a compromiso a nivel de piel de lupus subcutáneo subagudo. Entonces, y aparato respiratorio, ya lo dijimos, enfermedad intersticial, rinitis, serotráquea y hiperreactividad bronquial. A nivel de manifestaciones, lo que caracteriza a nivel de compromiso renal es la acidosis tubular, nefritis con acidosis tubular. Y luego puede haber también un compromiso a nivel cardíaco, una pericarditis clínica infrecuente. También cuando se compromete el pulmón puede haber pleuritis, pero infrecuente. Entonces es importante este aspecto de la tiroiditis autoinmune hasta el 15%, lo que se denomina enfermedades asociadas al síndrome de Sjögren. El linfoma pues está hasta en el 5% se puede presentar en relación a la población en general, pero con un riesgo no de padecer de 5 a 50 veces en relación a la población general. Por eso que acá es importante estos aspectos. Si el paciente tiene adenopatía, púrpura, anemia, descenso de complemento C4, crioglobulinemia, tenemos que estar alertas de que pudiera ser que realmente esté empezando a desarrollar linfoma. Pues estos pacientes también pueden desarrollar linfoma, células B. Las causas de muerte de estos pacientes es, primero, linfoma a células B. Segundo, problemas cardiovasculares. Tercero, neoplasias no hematológicas. Entonces, a nivel de compromiso neurológico es muy variado. Puede haber hemiparesia transitoria, convulsiones, meningoencefalitis aséptica recurrente, mielitis transversa o neuritis múltiple. Esto, en este aspecto de compromiso del sistema nervioso central y periférico se parece mucho al lupus. A nivel hematológico, síndrome de hiperviscosidad, macroglobulinemias, pseudolinfoma, linfoadenopatía, angioimmunoblástica, linfoma renal, linfoma de células B. Entonces, esto es lo que les decía, que otras veces cuando los anticuerpos, en este caso anti-RO, anti-LA, están positivos, pueden simular un lupus subcutáneo subagudo. Este es lesiones purpúricas a nivel de la piel, una vasculitis,
el compromiso clásico digamos, el compromiso de la vasculitis es una vasculitis leucocitoclástica. Este es el compromiso a nivel neurológico, realmente es amplio, por eso le digo que se parece realmente al compromiso de lupus. Compromiso cognitivo, depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, sistema nervioso central, neuropatía óptica, meningitis acústica recurrente, crisis epiléptica, migraña, síndrome cerebeloso y del tallo cerebral, eventos cerebrovasculares, síndrome de neurona motora, mielitis transversa, neuropatía progresiva similar a la esclerosis múltiple. Y aquí a nivel periférico puede producir neuropatía sensitiva pura, polineuropatía periférica sensitiva motora, polineuropatía desmielinizante crónica parecida a Guillain-Barré, neuropatía autonómica y mononeuritis múltiple. Lo característico del síndrome Sjögren de compromiso a nivel nervioso periférico es, pregunta de examen, neuropatía sensorial pura. Esto no lo presenta ninguna otra enfermedad reumática. Diagnóstico, antes que se me vaya la imagen. Enfermedad crónica progresiva muy lenta, importante diagnosticar pronto, mejorar la calidad de vida y prevenir y percibir la aparición de complicaciones. El diagnóstico básicamente es una buena historia clínica, un buen examen físico, análisis de laboratorio, biopsia y análisis sanguíneo, pruebas específicas. Resonancia parótida, pero básicamente en las pruebas parótidas, por ejemplo, lo que más se utiliza es la gammagrafía con tecnesio 90, y esto nos permite ver cuánto capta y cuánto elimina de la sustancia radioactiva. La cianografía, la gammagrafía, glándula salival, la prueba de Schindler. Estos son los criterios para el diagnóstico de síndrome Sjögren. La histopatología que demuestra cianodenitis linfocítica focal, ¿no? Con puntuaciones de focos, se habla de foco. Cuando hay mayor o igual a un foco en 4 milímetros, entonces el puntaje es 3. Recuerden que les dije que el foco está formado por por 4 milímetros cuadrados, ¿no? Del estudio, en el cual se tiene que encontrar más de 50 linfocitos por campo. La presentación de anticuerpo anti-RO le da 3, puntuación de tinción ocular, ¿no? 5, bueno, este rosa de bengala, también se utiliza fluoresceína, también verde de lisamina. Entonces todo esto, uno de ellos, el puntaje sube. Prueba de Schindler le da un puntaje de 5, flujo salival con estimulación, en este caso una gammagrafía de glándulas salivales le da un puntaje de 1. Y para llegar al diagnóstico tiene que tener de los 6.6, de los 4 digamos, positivos, sobre todo que incluyan un aspecto histológico o inmunológico. En cuanto a los anticuerpos, casi en la mayor parte de los pacientes los anticuerpos son positivos. Puede presentarse también factor reumatoideo positivo. Cuando se presenta el factor reumatoideo positivo o el anti-CCP positivo, esto está relacionado a mayor compromiso articular. Luego, lo que caracteriza al síndrome Sjögren es el anti-RO, que es 56% de positividad, y el anti-LA 30%. La prueba de Schindler, tinción rosa bengala, fluoresceína y la biopsia de glándula salival. Entonces, esto ya lo habíamos dicho más antes, colocando una tira de papel para medir la cantidad de humedad, conseguía un periodo de 5 minutos. El periodo de 5 minutos. Menos de 5 milímetros de humedad generalmente indican presencia sexual. Bueno, esto es de la biopsia, que ya dijimos en algún momento, en cuanto a un fluxograma. La historia clínica, pruebas oculares, Schindler, rosa bengala, estudios, autoinmunidad, gammagrafía. Si de todos estos
de todo lo que hemos visto para el diagnóstico es el consenso europeo norteamericano. De los 6 puntos para hacer el diagnóstico, solamente tenemos 2 criterios. Esto correspondería a lo que se denomina síndrome seco. 4 criterios o más, síndrome shock. 3 criterios, solamente 3 criterios, obligatoriamente tenemos que pedir biopsia salival. Positiva, síndrome shock. Negativa, shock reprobable. Otro aspecto importante es diagnóstico diferencial. Vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial a cuadros que pueden semejar un síndrome Sjögren, infecciones virales, virus de influenza, papera, virus de hepatitis C, VIH. También puede presentar el virus del VIH. En realidad tiene muchas más manifestaciones reumatológicas y dentro de estas está, bueno, antes se veía, no ahora con el tratamiento, que los antirretrovirales y todo eso casi no se ve como cuando recién esta enfermedad empezó. Luego también vimos el diagnóstico diferencial en enfermedad de injerto contra huésped, sarcoidosis, amigdalosis, alteraciones metabólicas, linfoma primario, fármacos, sobre todo los anticolinérgicos, atropina, escopolamina, medicamentos simpáticos miméticos, efedrina, las benzodiazepinas, inhibidores de recaptación de serotonina, los antidepresivos, bicíclicos, fenotiazina, antihistamínicos, nicotina, opioides, antagonistas alfa-1, querosocina, paroxetina, beta-alfa-2 agonistas, clonidina, beta-bloqueadores, atenolol, propranolol, diuréticos. Entonces acá también hay otros aspectos relacionados con algo, digamos, de ciertas características en relación, digamos, a diagnóstico diferencial. Y una de las cosas está también relacionado digamos, al uso frecuente sobre todo en este tiempo, el uso de la computadora, ¿no? También secundariamente puede producir sequedad a nivel de glándula lacrimal. Bueno, y así, causas de crecimiento de glándula salival. Puede ser la infiltración por sarcoidosis, amiloidosis, puede ser también linfomas, puede ser la causa de crecimiento de la glándula salival. También incluyen acá infecciones bacterianas, gonocosia, sífilis, tracoma, viral, mononucleosis, hepatitis C, VIH, micobacteria, tuberculosis leve, fúngica, pneumonicosis, histoplasmosis, neoplasias, inflamatoria salival, adenomas, adenocarcinoma, tumores mixtos de glándula salival, tumor de Warthin, linfoma, hipersensibilidad al cobre, al yodo, al plomo, excesivo consumo de etanol, desórdenes alimenticios, bulimia. En estos pacientes una de las cosas que nosotros tenemos que recomendar es que tienen que dejar definitivamente, si es fumador, tiene que dejar de fumar cigarros. Tienen que dejar, tienen que evitar ambientes cerrados, calientes y comunes. Bueno. Otras enfermedades pueden encontrarse asociadas a síndrome de Sjögren, ¿no? Por ejemplo, vasculitis, hepatitis crónica activa, cultura hipergamaglobulinémica, neumonitis intersticial linfocítica, hepatitis eosinofílica, amiloidosis, hipertensiólisis tóxica, enfermedad de injerto contra huésped, mononucleosis infecciosa, enfermedad celíaca, enfermedad del adulto, lupus eritematoso, rinositis, enfermedad tiroidea, triomitis, trigobulinemia, necrosis y así. Muchas enfermedades que están asociadas con síndrome de Sjögren. Y síndrome secos inducido por drogas, bisulfano, tractolol, fenilbutazona, depenicillamina. Bueno, como les dije en la clase anterior, la depenicillamina se utilizaba hace más de 20 años atrás, sobre todo para pacientes con esclerodermia, pero ya fue retirado.
para tratamiento de esclerodermia. Medicamentos que pueden producir serostalmía, la atropina, serostalmía senil, y otro de los problemas principales también es la edad. Hay que considerar, la edad también puede producir serostalmía y serostalmía. Fibromialgia también puede producir serostalmía. Compromiso del quinto y del séptimo par y hipovitaminosis A, fibrosis quística, etc. Diabetes mellitus también, la diabetes mellitus puede producir tanto serostomía como serostalmía. A nivel de laboratorio, anemia se presenta en el 20% de los pacientes. Leucopenia se presenta en el 16% de los pacientes. Linfopenia se puede presentar en el 13% de los pacientes. Elevación de los reactantes de fase aguda, la mayor parte de los pacientes tiene la velocidad de sedimentación o el PCR elevada. Hipergamma globulinemia policominal más o menos casi en el 70%. Concentraciones bajas de C4 y complejos inmunes circulantes se puede presentar en estos pacientes. Anticuerpos alfa-fodrina en el 100% niños, 40% en adultos, y inmunoglobulina A, 48%, pero entonces inmunoglobulina B. También estos anticuerpos se pueden también presentar en artritis reumatoidea juvenil, en artritis reumatoidea del lupus y en miopatías. El anti-RO, más o menos entre 60 y 50% digamos, de presentación de los pacientes, específico para Sjögren, pero recuerden que el anti-RO y el anti-LA también se puede presentar ¿en qué enfermedad? En el lupus eritematoso sistémico. Y ese da otro tipo, digamos, de indicador. Se asocia a mayor severidad, en el caso del anti-RO, anti-LA, mayor severidad y desarrollo de vasculitis, y también esto y tratamiento. Eliminar los síntomas, limitar el daño producido por complejo seco, no tiene cura, pero un tratamiento adecuado ayuda a aliviar los síntomas. Paliativo, enfocado a la sintomatología seca, manifestaciones extraglandulares. Farmacológica, dirigida a la afección sistémica. En otras palabras, para el tratamiento para el síndrome, para serostomía, serostalmía, casi no hay nada. Solamente para las manifestaciones extraglandulares. Entonces, algo sí se ha visto, digamos, con el uso de corticoides por un tiempo corto y antimaláricos, sobre todo, digamos, cuando todavía no está muy dañada las glándulas cerebrales, las glándulas lacrimales, entonces puede funcionar para darle, digamos, mejor, sobre todo, mantener la función de la producción de las glándulas celulares y glándulas lacrimales. Los inmunosupresores solo en pacientes con manifestaciones de las glándulas. Y en ese caso, está demostrado que el belimumab y el rituximab pues están, digamos, como medicamentos de primera línea para tratamiento de complicaciones no extraglandulares. Entonces, en cuanto a la terapia combinada, es importante medidas preventivas, medicamentos dialogos y estimulación cerebral no farmacológica. En cuanto a la serostomía, es importante una buena higiene bucal con fluorados, con pasta fluorada. Luego, la pilocarpina está demostrado, sobre todo, que mejora bastante el flujo salival y el flujo lacrimal. Eso se da más o menos a una dosis de, las tabletas son de 5 miligramos, empieza una tableta cada 12 horas una semana, luego la siguiente semana cada 8 horas y luego la tercera semana y en forma permanente cada 6 horas. El problema es que este medicamento tiene efectos secundarios en el 40% de los pacientes. También el Ambroxol ayuda a esto de la serostomía. La serostomía
lágrimas artificiales, pilocarpina oral y metilcelulosa. Evitar los fármacos antidepresivos, antihistamínicos, anticolinérgicos, ambientes secos, aumentar la ingesta de agua y de productos que estimulan la secreción salival. Lo que se le indica a estos pacientes es que tienen que tomar líquidos un volumen de 3 litros al día, pero no simplemente agua, tiene que ser con cítricos, digamos, moderada, como decía, una intensidad moderada de los cítricos. Todo el día, en otras palabras, limonada sin azúcar. También se les indica que compren caramelos de limón o de menta sin azúcar. Estos pacientes tienen que tener un control odontológico cada 6 meses, de igual manera un control con oftalmólogo cada 6 meses. Así que es importante la buena higiene oral, la candidiasis oral si se presenta, tratar con antifúngicos tópicos, evitar sustancias que aumentan sequedad que irritan los tejidos orales, tales como el alcohol y tabaco, el uso de un humidificante por la noche, masticar gomas sin azúcar, beber agua, pero en este caso con limón continuamente. Para fenómenos de Raynaud, protección contra el frío, guantes, nifedipino, antagonista al calcio y provoca vasodilatación periférica y central. Pero el problema del nifedipino es que tiene muchos efectos secundarios. Preferible, yo al menos lo utilizo, es el amlodipino. Acidosis tubular renal, solución con bicarbonato de sodio oral. Para vasculitis, los corticoides, medicamentos inmunosupresores como azathioprina, micofenolato, ciclophosphamida, dependiendo si el cuadro es mucho más severo, utilizar el rituximab. Las úlceras corneales pueden ser graves y en casos muy raros pueden llegar a la pérdida de la visión, cuando el compromiso ocular es mucho mayor. No mejora ni con lágrimas artificiales, ni ácido hialurónico. Entonces, en este caso, lógico, nosotros no manejamos eso, lo que indican es ciclosporina en bote. La vasculitis puede aparecer erupción en el brazo, pierna, relación a inflamación en pequeño vaso, linfoma, en muy pequeño paciente puede desarrollar complicaciones, tratada de infección en la zona ocular, daños en la córnea, mayor deterioro dental, gingival, por hongos con dolor y ardor, inflamaciones dolorosas en glándulas cervicales de la cara. Dolor también en otras partes, dolores diferentes, eso que ya hemos hablado, no artritis, artralgia, inflamación pulmonar, etc. El riesgo de desarrollar linfoma es del 5%, 40 veces mayor que la población general. Los factores de riesgo para desarrollar linfoma son vasculitis cutánea, hemoglobinina tipo 2, neuropatía periférica, hipertrofia parotidia, adenopatías, anti-RO, anti-LA positivos, descenso de complemento, sobre todo el complemento CX4, gamapatía monoclonal, anemia y linfopenia. En realidad, el pronóstico de los pacientes no reduce la vida del paciente. A los 10 años, el 80% están vivos. El problema es cuando se presentan las manifestaciones extraglandulares. Ahí el problema se complica. Por eso el fin y el propósito es el diagnóstico temprano para evitar el compromiso extraglandular. Además de sequedad ocular, oral, dermatológica, el uso de constante y obligado de saliva y lágrimas artificiales, y la frecuencia de cansancio, insomnio, depresión y dolor de las articulaciones empeoran la calidad de vida de los pacientes en todos sus aspectos, laboral, social y personal. Muy bien.